Buen día, amados amigos, hermanos, familia. Les damos en verdad la bienvenida al estudio de la palabra de Dios. Hoy día miércoles ya 26 de mayo. El mes de las flores prácticamente se nos está yendo. Y para nosotros acá en la ciudad de Melbourne es el mes donde los árboles están botando sus hojas en señal pues de que el invierno está por comenzar. Quiero desde ya poder enviar saludos a cada uno de ustedes, a sus familias, que Dios les prospere y les bendiga. Hoy día vamos a entrar en un estudio de la palabra de Dios y como título podría llamársele Bienvenidos al gimnasio espiritual, o el gimnasio de la iglesia de Cristo, o el ejercicio de los creyentes, o disciplinas espirituales. Cualquiera de esos títulos usted puede comenzar por anotar en su libro de notas. Y sí, hoy día quiero iniciar con esta serie de estudios porque necesitamos en todo momento tener que mantenernos, como se dice, en forma. Y para mantenernos en forma pues es necesario desarrollar una serie de disciplinas en nuestro andar diario, en nuestro diario vivir. Cuando hablamos de disciplinas, prácticamente se nos viene rápidamente a la mente cuando nosotros dedicamos nuestro cuerpo para ejercitarnos en ciertas cosas. Por ejemplo, el ejercicio físico, la buena disciplina de orar, la buena disciplina de leer, porque hay personas que tienen una disciplina impresionante. Leen y ya de una forma metódica se ejercitan en ciertas cosas. Hay quienes tienen la disciplina por lo menos de hacer 2 o 3 problemas matemáticos cada día, porque les encantan los números, porque se han ejercitado en ello y se mantienen bien en forma en relación a esas cosas. Nosotros como hijos de Dios necesitamos pues también tener que enfrascarnos, encauzarnos, someternos a ciertas disciplinas cristianas, y para esto pues es necesario de que nosotros comencemos tal cual se desarrolla en la forma física. Es necesario que comencemos paso a paso si es que no hemos puesto en práctica ciertas disciplinas que nos harán bien. Cuando nosotros nos sometemos a cualquier disciplina que ésta sea, les digo, al final de las cuentas esto va a beneficiar para bien de nosotros. Si es el ejercicio físico, los médicos lo recomiendan cuando alguien tiene, por ejemplo en mi caso, que sufro a veces de dolores en la parte baja de la espalda, fisioterapistas, médicos, aquellos que se dedican a ayudar a las personas con problemas físicos, le recomiendan a uno una serie de ejercicios físicos, corporales, y para ello pues es cuestión de hacerse una disciplina para poder llevarlos a cabo. ¿Y cuál va a ser el resultado de esto? Van a haber frutos de esa disciplina ejercitada por parte nuestra. Aquel que se dedica a hacer todos los días ejercicio físico se mantiene bien en forma, se mantiene, y los frutos de esto es que se puede dormir bien, tener una dieta balanceada también. Es un ejercicio físico. No comer desordenadamente, sino que tratar de comer a las horas. En fin, hay muchas disciplinas en lo natural, y siempre que se comienza de a poco. Por ejemplo, una persona que llega a un gimnasio y que ha tenido 3, 4, 5, 10 años sin hacer ejercicio, no lo van a poner a la par de aquellos que ya tienen tiempo prolongado en estarse ejercitando, sino que tiene que ir de a poco. En lo espiritual sucede también lo mismo. A veces nosotros decimos, y yo voy a hacer esto, y queremos empezar como aquellos que ya están bien encauzados en cierta disciplina espiritual. Es necesario comenzar de a poco. Los consejos que yo he recibido de parte de médicos, de fisioterapistas, de
fisiólogos en cuanto al ejercicio físico se refiere. De mi esposa misma también, ella me ha dicho de que no es bueno dedicarme de lleno y por horas a ejercicio, sino que todo tiene que ir en calma, ir midiendo, dejar que mi cuerpo me diga hasta dónde yo puedo llegar. Entonces, de esa forma vamos a hacerlo en la esfera espiritual. Y para esto podríamos decir que una de las palabras claves para cualquier ejercicio físico como espiritual, la palabra clave que podríamos emplear ya es el hábito de desarrollar al menos cada día una porción de tiempo, dedicarla a ese ejercicio espiritual que vamos a estar tratando de desarrollar, que vamos a estar tratando de volvernos unos maestros, unos expertos, expertas. Ustedes, las hermanas, las mujeres, expertas en esta clase de ejercicio espiritual. ¿Y por qué la necesidad, por qué el anhelo de poder transmitir una serie de estudios respecto a los ejercicios de la iglesia o al gimnasio espiritual? Simplemente para que nos mantengamos bien en forma en cuanto a lo espiritual se refiere. Y para ello, en primer lugar, quiero mencionar la primera disciplina o el primer ejercicio espiritual o el primer ejercicio al que vamos a someternos en el gimnasio de Dios, llamémosle así entonces, y es precisamente meditar en la palabra de Dios. Cualquier cosa que nos venga a la mente en cuanto a lo espiritual tiene que ver con la palabra, porque por medio de la palabra es donde nosotros encontramos de que Dios se revela a nosotros. En nuestros días ya no se experimenta, ya no se vive tanto aquello de los tiempos bíblicos cuando Dios se presentaba prácticamente de una forma bien visible. En los últimos tiempos, dice, inclusive en la palabra de Dios, en la carta a los Hebreos, dice de que Dios, dice, en aquellos tiempos se manifestó de muchas formas a nuestros padres, dice, por medio de los profetas, por medio de la Escritura. Y dice, pero en estos últimos tiempos se ha manifestado, se ha presentado Dios a nosotros, dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de su Hijo amado. Y para nosotros, Dios se revela a nosotros por medio de las Escrituras. Y en base a eso nosotros tenemos que dedicar tiempo para conocerle más. Para conocer a una persona necesitamos estar tiempo pasándolo con esa persona y saber cuáles son sus anhelos, cuáles son sus deseos, cuáles son sus propósitos o sus objetivos, qué es lo que tiene en mente a corto y largo plazo. ¿Qué es lo que esa persona piensa de mí? ¿Qué es lo que esa persona anhela de mí? ¿Qué es lo que esa persona espera para mí? Y para ello necesitamos pasar tiempo con esa persona. Lo mismo es con Dios. Si queremos saber qué es lo que Dios piensa de mí, qué es lo que Dios tiene preparado para mí, cómo Dios espera verme dentro de los próximos 100 años, qué es lo que Dios anhela para mí, necesito pasar tiempo con Él. Voy a hablarle y voy a decirle, Señor, ven, preséntate a mí y dime qué es lo que quieres para mí. No, lógicamente vamos a ir a la santa palabra de Dios para conocerle a Él. Y para ello necesitamos hacer de la meditación de la palabra de Dios en un ejercicio espiritual, en una disciplina espiritual. Nosotros podríamos decir, ¿no?, en cuanto a lo que es la naturaleza, Dios se manifiesta de muchas formas. Dios se manifiesta en la naturaleza, claro que sí. Ahí es donde nosotros podemos ver las maravillas que Dios puede hacer. Pero le doy un ejemplo, no basta simplemente con ver la naturaleza. Cualquiera de nosotros podríamos decir, no, sí que yo viendo un animal como esto, que es parte de la creación de Dios, yo aquí puedo conocer a Dios. Sí, podemos ver las obras maravillosas de Dios, que Dios creó un animal como este águila de una forma perfecta, con una visión perfecta. A kilómetros de distancia ese animal es capaz de ver una moneda de a 20 centavos, de moneda australiana,
Una pequeña moneda a 3 kilómetros de distancia, estos animales la pueden ver, nosotros no podemos. Sin embargo, podemos contemplar el águila como parte de la creación de Dios, como parte de la revelación de los hechos poderosos y majestuosos de Dios. Como también podríamos acá mismo en Australia ir al centro de Australia, para quienes ya vivieron esa linda experiencia, y contemplar esa enorme roca que le llamamos la roca del ayer, dicho en una forma bien española, Ayers Rock. Esa enorme roca, la roca más grande del planeta, se dice que es. Podemos ver la majestuosidad de los hechos de Dios en esa roca o en la belleza de este animal. Sin embargo, no podemos contemplar, no podemos encontrar la revelación máxima del amor de Dios, de lo que Él tuvo que hacer para pagar un precio por su salvación y por mi salvación. ¿Vemos los hechos majestuosos de Dios? Lo repito, sí lo podemos ver. Pero no, aquí en este águila yo no puedo ver cuánto sufrió Cristo el Señor para darme la vida eterna, para pagar el precio de pagar la recompensa que Él tenía que pagar por mi vida, por mi alma, para rescatarme. Aquí en este animal no lo puedo ver. Sin embargo, si voy a las Escrituras, allí encuentro la revelación perfecta de todo lo que Dios tuvo que hacer para redimirme, el pago de mi paz, cómo es que yo he sido declarado justo delante de Dios el Padre. Eso lo encontramos solamente en su santa palabra y no en la naturaleza. Por esa razón es importante dedicar tiempo, someternos a esa disciplina espiritual llamada meditación en la palabra del Dios nuestro. Por ejemplo, cuando hablamos de meditar en la palabra de Dios, rápidamente podríamos preguntarnos ¿qué es eso? Vayamos a las Escrituras primero. Libro del profeta Jeremías. Y aquí vamos a abrir en el capítulo 15, el versículo 16. Jeremías 15, versículo 16. Búsquelo por favor o anótelo. Dice la santa palabra de Dios: fueron halladas tus palabras. Vea lo que dice el profeta. Fueron halladas tus palabras, Señor, y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. Ese mismo versículo, en la traducción de la Biblia, en la versión Dios habla hoy, dice lo siguiente: cuando me hablabas, yo devoraba tus palabras. Ellas eran la dicha y la alegría de mi corazón, porque yo te pertenezco, Señor y Dios Todopoderoso. Es decir, el hecho de comer, el hecho de devorar, ya ahí ya está empleado más que el simple comer. Se nos enseña a comer pues en orden, de una forma sujeta pues a los patrones culturales. Pero cuando hay un hambre, que ya ha pasado mucho tiempo y no hemos comido, y nos dan algo de comer, prácticamente no comemos, devoramos. Es como el león cuando va tras la presa y ha pasado 3, 4, 5 días, una semana sin comer. El león, cuando agarra su presa, prácticamente la devora. Lo mismo es si pensáramos en un bebé. Cuando el bebé, el bebito o la bebita está llorando porque tiene hambre, usted que es madre sabe lo que voy a decir. Cuando se le da el biberón, la pacha, la botella, la mamadera, con
qué ganas agarran esos niños la botella y empiezan a mamar y hasta se les sale la leche por aquí porque están prácticamente devorándose la leche. Bueno, el profeta decía eso: cuando me hablabas, yo devoraba tus palabras. Es decir, no dejaba pasar nada. Yo todo lo tomaba para mí. Meditar en la palabra de Dios es precisamente eso. Es cuando nosotros tomamos prácticamente la palabra de Dios y la ingerimos, la ponemos dentro de nosotros. Y esto, según el versículo que hemos leído en Jeremías, dice de que esa palabra, decía el profeta, fue para mí por gozo y por alegría de mi corazón. Leer la palabra de Dios para meditar en ella no es un simple leer, porque hay quienes leen para que dé sueño, como lo he dicho en otras oportunidades. No, la palabra de Dios no es un adormecedor. La palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es poder, la palabra de Dios es sustento para aquel que tiene hambre y sed de Dios, el anhelo de poder conocerle. Entonces la palabra de Dios la ingerimos, la devoramos, la comemos, la tomamos, estamos en ella, yacemos en ella, nos movemos en ella, pensamos en ella. Eso es meditar en la palabra de Dios. No es el simple hecho de leer, como soy cristiano tengo que leerla. No es así. Sino que es sacar al máximo el provecho de lo que la palabra de Dios puede darnos a nosotros. En nuestro mundo, donde nosotros nos movemos, acá en este planeta, sacando la parte física, hablar de mundo es hablar del sistema que opera en este planeta. Muy bien, en este mundo, para nosotros, hay dos fuerzas que dominan nuestros pensamientos. Una es precisamente el mundo y sus deseos, y la otra es la palabra de Dios. Si nosotros permitimos que sea el mundo quien domine nuestros pensamientos, ¿qué es lo que encontramos? En este mundo es un mundo lleno de humanismo, un mundo lleno de corrupción, un mundo lleno de perversidades, un mundo lleno de un proceder del ser humano que va al revés, que va al contrario. Ahora a lo bueno se le está llamando malo y a lo malo se le está llamando bueno. Dentro de los principios de la lógica humana hay conceptos, hay ideas que han prevalecido casi por siempre, pero en estos últimos tiempos se han cambiado. Cuando en mis días de niñez, de juventud, o en sus días, o en los días de mi abuelo nació en el 1882, él me decía, yo tenía 18 años cuando terminó el siglo 1800 y comenzó el 1900. En sus días jamás se daba el matrimonio de personas del mismo sexo, hombre con hombre o mujer con mujer. Quizás por esto que estoy mencionando ya en este momento, muchos me van a criticar. Pero es lo que yo encuentro tanto en la palabra de Dios como en la tradición de todos los tiempos. Sin embargo, en este último tiempo se nos dice de que a los niños no hay que forzarles en hacerles pensar que son niños el varoncito o niña, la niña que nació. Según las escrituras se le llama hembra. Ahora dicen que no, hay que dejarlos que ellos decidan qué es lo que van a hacer. Yo digo, si yo le diera la opción a este animal, tú no necesitas considerarte un águila, porque sabes, tú tienes la libertad y estamos en tiempos modernos. Yo creo que tú bien podrías decidir en llegar a ser no un águila, sino un pollo, una gallina,
y vive como gallina, críate como gallina, pica como gallina, muévete como gallina. El águila diría, no, yo no soy gallina, yo soy águila. Lo mismo con nosotros. En estos últimos tiempos el pensamiento humano puede dominar nuestra forma de pensar, nuestros pensamientos. Ahora, como el mundo dice esto, pues yo también lo voy a hacer. Eso puede dominar nuestra forma de pensar, pero también la otra fuerza que puede dominar nuestra forma de pensamiento es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que a nosotros nos mueve, nos impulsa a las cosas buenas, a tratar, a luchar, a esforzarnos por vivir en santidad, a mantenernos para Dios, como dice, una iglesia sin mancha, sin arruga. Cuando habla de esto se refiere al creyente como tal, no a la iglesia tal cual, de tal nombre, no, se refiere precisamente al hombre o a la mujer de Dios, a mantenernos como Él quiere que nosotros vivamos. Por eso la gran importancia de esta disciplina espiritual, a pasar tiempo con Dios en su palabra, para entender, para recibir, para captar, para introducir, comer, devorar en nosotros la palabra de Dios, para saber qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios espera y qué es lo que Dios tiene preparado para mí. ¿Será que Dios me va a decir a mí, Guillermo, yo te hice hombre, pero como estamos en estos últimos tiempos, tú decides si eres hombre, si eres mujer, o si vas a vivir inseguro? Porque eso es lo que se dice. Le digo esto porque yo soy juez de paz, soy celebrante de matrimonios. Y ahora cuando se le dan los formularios a los contrayentes, ellos tienen la opción de poner soy hombre, soy mujer o inseguro. ¿Cuándo se ha visto esto, Dios mío? Pero esa es la forma, la fuerza del mundo que ejerce un patrón de vida en el pensamiento del ser humano. Pero la palabra de Dios, que es viva, es eficaz, es poderosa, es la que a nosotros nos impulsa a movernos como Dios quiere que nosotros nos movamos. Por ejemplo, de esto que estoy diciendo, Salmo capítulo 1, versículos 1 y 2. Vean lo que dice. Salmo 1, versículos 1 y 2. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Aquí nosotros rápidamente podemos seguir. Tenemos la opción de seguir el consejo del mundo o el consejo de Dios. Porque dice bienaventurado, dice, aquel varón que no anduvo en consejo de malos. Aquí es una forma de vida. Ese es un consejo que podemos llegar a recibir del mundo. Y si nosotros optamos por seguir el consejo del mundo, entonces vamos a andar en consejo de malos, vamos a andar en camino de pecadores y vamos a sentarnos con los que rechazan la palabra de Dios. Esa es una opción. La otra opción es optar por la palabra de Dios. Y si optamos por la palabra de Dios, lo cual es más que recomendable para usted y para mí, entonces vamos a deleitarnos en esa palabra de Dios y vamos a meditar en ella de día y de noche. Y esta palabra es la que nos va a impulsar a nosotros a andar como Dios quiere que andemos, a caminar como Dios quiere que caminemos, a dar lo que Dios quiere que nosotros demos, a recibir lo que Dios quiere que nosotros recibamos. Es importante la meditación en la palabra de Dios, porque es ella la que a nosotros pues nos va
a encauzar a que cada día incorporemos en nuestra forma de vida, en nuestro estilo de vida, la meditación, el ejercicio espiritual, el entrar al gimnasio de Dios y estar ejercitándonos día a día en su santa palabra, en la meditación de su santa palabra. Por ejemplo, lo que dice la Real Academia de la Lengua Española respecto a meditar, dice lo siguiente. Lo busqué y encontré la definición. Dice: pensar atenta y detenidamente sobre algo. Esta es una definición de nuestro idioma. Esto no es espiritual. Pero vean lo que dice la definición natural de nuestro idioma, pues, allá de la cuna de nuestro lenguaje, de la lengua española. Pensar atenta y detenidamente sobre algo. Y da ejemplos. Por ejemplo, ¿has meditado tu decisión? Debes meditar sobre el problema. Cuando nosotros vamos a decidir sobre algo, voy o no voy, compro o no compro, me salgo o me quedo, nosotros empezamos a poner toda la fuerza de nuestro pensamiento en esa decisión que vamos a tomar. Y lo mismo es en la palabra de Dios. Cuando ella nos habla, nosotros meditamos, y lo que Dios nos diga en ella, nosotros tenemos que meditar en hacer o no hacer lo que Dios nos dice a nosotros. Carlos Spurgeon, al que se le conoce como el príncipe de los predicadores, él decía: a algunas personas les gusta leer muchos capítulos al día. Y dice: yo no trato de disuadirlos sobre esto, sobre esta práctica. Pero para mí, decía este príncipe de los predicadores, para mí es mejor dejar el alma remojando en una media docena de versículos nomás durante todo el día que enjuagar mis manos en varios capítulos. Es mejor, decía, bañarse en un texto de las Escrituras y dejarlo que enjabone nuestra alma hasta que sature nuestro corazón. Establece, decía Spurgeon, tu corazón en la palabra de Dios y deja que tu naturaleza entera sea inmersa en ella como una tela en un tinte. Cada día dediquemos un tiempo a la palabra de Dios. Pensemos en ella, meditemos en ella, quedémonos en ella, tomémosla a ella, ingiramos la palabra de Dios, devoremos la palabra de Dios, porque el resultado, el fruto de todo esto va a ser muy bueno y más que bueno para nuestro desarrollo cristiano. Voy a dejar hasta acá el estudio de la palabra de Dios y quisiera hacer una oración sobre su vida y sobre su familia. Nuestro buen Dios, Padre que estás en los cielos, te agradezco en esta hora que estamos entrando, Dios mío, a esta nueva serie de estudios, y pido, Dios mío, por todos aquellos que están viendo este estudio y que lo están recibiendo, Padre, ayúdales y ayúdanos a todos a ejercitarnos cada día en la meditación de tu santa palabra. Permite, Dios, que el velo se corra para poder conocerte más. Permite, Dios, que el velo se corra y poder entender los anhelos, los propósitos, los deseos que tienes para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Dios, a que la fuerza del mundo no domine nuestros pensamientos, sino que sea el poder y la unción de tu santa palabra moldeando nuestros pensamientos cada día, y que podamos en ella meditar día y noche. Padre, yo ruego por ellos y te pido tu bendición, rogándola en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos la próxima semana continuando con este precioso tema del ejercicio espiritual. Hasta luego.